Roboán en el sur, y ese se llamó Judá, ¿sí? Y los del norte se llamaron Israel. Resulta que después de muchos años, ¿sí? Bueno, antes de eso, Jeroboam fue un hombre digamos que hizo lo malo ante los ojos de Dios, ¿sí? Fue tan perverso que se olvidó de todo lo que había aprendido, ¿sí? Del templo, de que allá tenían que ir ahora a adorar al Señor, y construyó su propio templo, ¿sí? Hizo 2 becerros de oro, y aparte de esto, pues le dijo a las 10 tribus de Israel que allá no tenían por qué ir a adorar a Jerusalén, sino que era en el lugar que él había establecido. Bueno, digamos que me fui mucho más atrás, ¿cierto? Después de eso llegaron muchos reyes del norte y reyes del sur, ¿sí? Esos reyes, dice la Biblia, ¿sí?, que la mayoría hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Dios los castigó a Judá. En este caso estamos hablando de Judá, los del reino del sur. ¿Cómo los castigó? Pues llegó Babilonia, ¿sí?, el gran reino de Babilonia, con Nabucodonosor, los sitió y se llevó a muchos allá cautivos como esclavos, ¿sí? Entonces ahí Dios levanta un profeta como Daniel, ¿sí? En medio de esta cautividad, Dios levanta un profeta como Daniel. Entonces hemos hablado mucho acerca de Daniel, ¿no? Que Daniel fue el único que pudo, con la ayuda de Dios, pues no fue Daniel, perdón, fue Dios el que le reveló a Daniel el sueño de Nabucodonosor. Entonces ya Nabucodonosor empezó a ver a los judíos diferentes y dijo, ellos tienen algo especial, ¿sí? Entonces eso fue como capítulo 2 más o menos. El capítulo 1 también vimos cómo Daniel y sus amigos fueron probados, ¿sí? ¿Probados cómo? Porque les dijeron, no, coman de la mesa del rey, y ellos dijeron, no, porque los judíos no comen cualquier cosa. Los judíos tienen que comer algo que sus estatutos, el Levítico, el libro de Levítico les dice cómo preparar y cómo comer sus alimentos. Hoy en día son alimentos que se conocen como kosher, ustedes lo han escuchado por ahí, ¿sí? Fabricó una estatua de oro de 27 metros de altura, ¿sí? Y Nabucodonosor llamó a todos los gobernantes del pueblo, los alcaldes, a todos los, digamos que los diputados, por decirlo así, a todo el gobierno, y les dijo, esta es la estatua, este es mi Dios, ustedes lo tienen que adorar. Cuando escuchen el sonido de los instrumentos, se tienen que postrar ante él. Eso fue la charla pasada. Entonces esa charla la llamamos cuando obedecer tiene sus límites. Y habíamos dicho que esa obediencia no era una obediencia a Dios, sino era una obediencia a las autoridades, porque nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a obedecer las autoridades. Y eso nos lo demanda la Biblia. Pero esa obediencia tiene unos límites, tiene un alto, un stop, ¿sí? Y decíamos, ¿cuándo dejamos de obedecer a las autoridades? ¿Cuáles son esos límites? Entonces hablábamos de 3 puntos. Hablábamos que el límite principal era cuando nos pedían hacer algo que iba en contra del mandamiento de la ley de Dios. Ese es un límite, claro, para nosotros, no obedecer a una autoridad, sino obedecer a Dios, ¿sí? También hablábamos que obedecemos, que tenemos esos límites porque somos nación santa. Entonces no dependemos de un gobierno, de un gobernante, sino dependemos de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y también hablábamos del punto que era aún en peligro de muerte. Y eso suena, uy, ¿cómo así? Sí, realmente es así. Entonces dábamos unas estadísticas un poco duras acerca de cristianos que están en otras partes del mundo, ¿sí?, donde los persiguen. Y esa es una estadística real hoy en día. Entonces, ha sido una estadística durante, digamos que todo el permanecer de la iglesia del Señor, ¿sí? Y es la persecución. Entonces, así se llamó cuando obedecer tiene sus límites. Voy a dejar un momento ahí y les voy a contar, pues no es una historia, sino más bien es una particularidad de un animal de la naturaleza, ¿sí? El pingüino emperador. El pingüino emperador es un ave muy grande, ¿sí?, más o menos de 120 centímetros de alto. Ellos viven en la Antártida. Eso es un clima muy frío, muy duro,
para estas aves. Este pingüino emperador es conocido, de pronto ustedes han visto Happy Feet. ¿Sí? ¿Han visto Happy Feet? Bueno, amén por eso. Si ustedes han visto Happy Feet, entonces me entenderán la historia. Y la historia es, o me entenderán lo que les voy a decir porque no es una historia. Entonces, el pingüino emperador cada año tiene que hacer una larga caminata de... No, ¿ahí me escuchan? Bueno, sigamos. Tiene que hacer una larga caminata de el mar hasta las profundidades de la Antártida. ¿Sí? Y más o menos una caminata de 50, a veces dependiendo de la zona donde van a llegar todos los pingüinos, es de 50 a 120 kilómetros. Imagínense, caminar todo eso desde el mar, 50 a 120 kilómetros, es bastante fuerte. Este pingüino emperador tiene algo bueno, y es que es un pingüino fiel, ¿sí? Que siempre tiene una sola pareja. Entonces, no andan durante el año con la pareja, sino que cuando llegan allá, a donde están todos los pingüinos, pues el pingüino busca a su pareja, ¿sí? Para tener una cría, ¿sí? Un huevo. Cuando tienen el huevo, pues la hembra le da a cuidar el huevo al pingüino, y ella se va más o menos 2 meses a buscar comida para ella, y bueno, y son 2 meses. Esos 2 meses son más o menos lo que dura también el empollamiento del huevo. ¿Sí? Entonces el pingüino se queda ahí, quietico, cuidando a su huevito, y tiene que estar ahí por 2 meses. ¿Sí? Digamos que lo duro acá es que están en la Antártida y es unas condiciones muy duras para ellos. ¿Sí? Dice que más o menos ellos alcanzan a perder hasta el 50 al 60% de su masa corporal. ¿Sí? Y si pasa algo, eso es lo triste, si llega a pasar algo a la hembra, pues el pingüino tiene que tomar una decisión muy dura, y es dejar allí su cría, porque si no va a morir, ¿sí? Y hacer esa caminata nuevamente de 2 meses para ir a buscar comida, pero lo más seguro es que el pingüinito no sobreviva. Entonces, digamos que esa es la historia de un largo esperar, ¿sí? Ese pingüino tiene que esperar y se queda ahí esperando que su pingüinita vuelva, ¿sí? Entonces, vamos a Daniel 3, vamos a dejar la historia ahí, ¿sí? Vamos a Daniel 3, del 13 al 18. Daniel 3, del 13 al 18. ¿Ya lo tienen? Listo, Daniel 3, del 13 al 18 dice... Perdón. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre nuestro Dios, que tú estás en el cielo y desde allí, Señor, gobiernas toda la creación. Te damos gracias por este día de domingo, Señor. Gracias por tu iglesia, José Balto J, que se reúne aquí, Señor, para escuchar de tus maravillas, para adorarte, para clamarte, Señor. Te pedimos, Dios, que hoy con tu Espíritu Santo nos hables, nos guíes, nos enseñes, Dios, acerca de tu palabra,
que cada uno de nosotros salgamos con un mensaje en nuestros corazones, Señor, que nos edifiques, Señor, porque eres tú el que nos edifica, Señor. Muéstranos esta riqueza que hay en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Bueno, entonces aquí vemos que Nabucodonosor se enfureció. ¿Por qué se enfureció Nabucodonosor? Él, como les había contado, él había dado una instrucción, y la instrucción era: como yo creé la estatua, todos ustedes, los gobernantes, ¿sí?, todo el pueblo se tiene que inclinar ante la estatua. Dentro de ese pueblo había 3 personas judías, que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tenían que inclinarse ante la estatua al oír los instrumentos musicales. En los versículos pasados, del 10 en adelante, vimos cómo el pueblo se inclinó, pero 3 hombres no lo hicieron, que fueron ellos 3, ¿sí? Y pues no faltan los acusadores, ¿verdad? Uy, vea, él no está haciendo lo que le pidieron. Entonces esos acusadores fueron ante el rey, ahí inmediatamente les dijeron que habían unos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, los judíos que usted había traído, que se rehúsan a hacerle caso a su majestad. Entonces él se enfureció: ¿cómo no le van a hacer caso al rey? ¿Sí? Y lo primero que hizo fue mandarlos traer. Sí, y los mandó traer y les dijo esto. Entonces la charla de hoy se llama En él esperaré. La charla de hoy se llama En él esperaré, y vamos a tocar 3 puntos. El primer punto es: porque tendremos momentos de angustia. Entonces, ¿por qué esperamos nosotros, los hijos de Dios, en él? Primero, porque tendremos momentos de angustia. Segundo, porque somos humildes. Y tercero, porque en él ponemos nuestra confianza. Vamos a tocar esos 3 puntos. El primero, porque tendremos momentos de angustia. El segundo, porque somos humildes. Y el tercero, porque en él pondremos nuestra confianza. Entonces, para desarrollar el primer punto, nuevamente les voy a leer del versículo 13 al 14. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Aquí primero hay que decir algo. Digamos que del 13 no hay mucho que decir. Nabucodonosor se puso furioso, los llamó, ¿sí? Pero les dice algo, les dice: ustedes se rehusan a servir a mis dioses. En el original, servir, ¿sí?, viene del griego pelak, que significa adorar, ¿sí? Y ese mis dioses realmente no es mis dioses, sino es del griego elah, que significa Dios, ¿sí? Entonces Nabucodonosor en el original dice: ustedes se rehusan a adorar a mi Dios, ¿sí? ¿Por qué probablemente se colocó esto de mis dioses? Resulta que, creo que se los había contado, pero se los vuelvo a contar. Esa Babilonia antigua, esa gran Babilonia, era una ciudad que tenía muchos dioses, muchas deidades, muchos templos, ¿sí? Pero había uno que era el principal. ¿Cómo se llamaba? Marduk. Marduk era el dios principal, ¿sí? Ese dios fue creado por un hombre. Ese dios fue creado por un hombre. De pronto ustedes han escuchado, cuando uno estudia, no sé, sociales, historia, el código de Hammurabi, ¿sí? Él fue un rey de Babilonia, cuando Babilonia no era un imperio, ¿sí? Él creó muchas leyes, muchas cosas, y dentro de todo eso, él dijo: yo tengo que poner a esta gente al mando de un dios. Entonces creó a ese famoso dios Marduk, ¿sí? Y dijo Hammurabi que este dios era el dios de todos los otros dioses. Entonces quiere ver la cabeza. Entonces por eso aquí Nabucodonosor dice: se rehusan a adorar a mi Dios. ¿A cuál Dios? Marduk, ¿sí? Listo, sigamos. Dice: y también se rehusan a rendir culto a la estatua que yo he levantado. Ese rendir culto viene del griego segik, que significa postrarse. Entonces él está diciendo lo que ya sabemos: ustedes se rehusan a postrarse ante la estatua que yo he levantado. Este dios, digamos que Marduk, pues ya sabemos que Babilonia era un pueblo, un reino pagano que tenía muchos dioses. Este dios también es nombrado en las escrituras. Este dios Marduk, digamos que también es conocido como Bel,
que significa Señor, pero no nuestro Señor, significa Señor, ¿sí? Este Dios, digamos que para los babilonios, es un Dios que provee el agua, es un Dios que salva a los hombres, es un Dios que da abundancia, y bueno, eso es como la teología de los babilonios acerca del Dios Marduk. De este Dios Marduk también es nombrado en la Biblia. Entonces en Jeremías 51:44, que Jeremías es ¿quién? Un profeta mayor, ¿sí? Entonces Jeremías vivió muchos años antes del exilio a Babilonia. Jeremías ya estaba diciendo lo que iba a pasar con Babilonia. Entonces allí en Jeremías 51 hay bastante texto sobre lo que dice Jeremías de qué va a pasar con Babilonia. Lo pueden ustedes leer, pero en el versículo 44 de Jeremías 51 dice: entonces yo castigaré a Abel. ¿Quién es yo? Jehová de los ejércitos. Dice: yo castigaré a Abel, el Dios de Babilonia, y haré que vomite todo lo que se comió. Nunca más las naciones vendrán a rendirle culto. La muralla de Babilonia ha caído. Y eso nombra un poco lo que pasó después en Babilonia. Pero entonces, como para aclararles un poco quién era el Dios de Nabucodonosor y qué pasó con él, ¿sí? Pues a la final quedó destruido y derrotado. Mis hermanos, yo llamaba a este primer punto porque tendremos momentos de angustia, ¿sí? Y ustedes dicen: pero él no dice nada de angustia, ¿sí? Entonces, imaginémonos esto. El rey Nabucodonosor les dice a todo el pueblo: el que no se postre lo voy a mandar al horno ardiente y lo voy a matar, ¿sí? Y se postra todo el mundo menos 3. Esos 3, alguien va y le sopla: oiga, hay 3 que no se le han querido inclinar. Entonces el hombre los manda a llamar, ¿sí? Y yo no creo que ellos, pues eso fue en ese mismo instante, cuando estaba todo el pueblo allí reunido. Entonces yo no creo que ellos, cuando los llamaron que vaya, que se le presente al rey, pues no creo que ellos hayan pasado allá como que: hola, ¿qué más? No, me manda a llamar el rey, voy a ir a ver qué quiere, ¿sí? No creo que haya sido así como muy, ¿sí? Tampoco creo que la actitud de ellos es: nos va a quemar el rey en el horno y va, qué chévere, pues, chao, nos vemos ahorita. No creo que fuera así, ¿sí? Si a uno lo llaman y le dicen: vea, usted cometió gravemente un pecado y lo van a condenar en tal lado, pues uno se angustia, ¿sí? Lo más seguro que la actitud de esos hombres hasta llegar a donde el rey vivieron algunos momentos de angustia, ¿sí? ¿Y qué es la angustia? Vamos a definir qué es eso de angustia. Angustia es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causados especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Entonces, eso que les leo traduce muy seguramente lo que ellos sintieron. Sintieron algunos momentos de angustia, me llamaron y seguro nos van a echar del horno, ¿sí? Nuevamente se los leo: es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. ¿Ustedes alguna vez han sentido angustia? ¿Cierto que sí? Aquí hay que decir que normalmente no es una característica de un cristiano vivir angustiado todo el tiempo, ¿sí? Pero lo más seguro es que somos seres humanos, ¿sí? Con una carnalidad, y nosotros hemos sentido angustia, ¿sí? Yo he sentido diferentes momentos de angustia. Yo pienso que un momento que me marcó mucho, todavía lo recuerdo, cuando yo tenía 10 años. No sé si ustedes conocieron el Coliseo Salitre, ¿sí? El que hoy es el Coliseo Movistar. Ese Coliseo de Salitre, digamos que pues para mí, a los 10 años, eso era inmenso, era una vaina muy grande, ¿sí? Ese Coliseo de Salitre tenía un pasillo antes de entrar, ¿sí? Y ese pasillo daba la vuelta a todo el Coliseo, y uno pasaba por las entradas, había diferentes entradas, todas las escaleras. Eso era muy parecido, todo era igual. Resulta que alguna vez fuimos con mi mamá por allá porque había un político. Entonces mi mamá, después, yo sentí hambre, me dio para que fuera a comprar algo. Yo salí a comprar algo y me perdí. Y entonces fui por una salida, una entrada a las escaleras que no era, a la plataforma, y yo vi, pero no, acá no es. Entonces di la vuelta a la otra, y no es, y empecé yo a correr y a llorar por todo ese coliseo. Me angustié,
¿sí? Una angustia tremenda, ¿sí? Escóndanse de ustedes que son papás a un niño a ver cómo se angustia. Perdón. Entonces hemos sentido momentos de angustia, ¿sí? Bueno, gracias a Dios después me tranquilicé, me calmé y empecé a decir, oye, no, esta no es, ella estaba como por allá, no me toca ir más allá. Y así encontré, ¿sí? Mi mamá ni cuenta se dio de que yo había sufrido esa angustia tremenda, ¿sí? Nosotros como seres humanos vivimos estos momentos de angustia, ¿sí? Y tenemos un ejemplo, y debo decirlo, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo vivió, yo voy a hablarles de dos momentos de angustia. Un momento muy duro en el monte de Getsemaní, ¿sí? La noche en la que él iba a ser apresado, ¿sí? Dice la Biblia que él fue al monte, ¿sí? Y lloró amargamente, ¿sí? Y dice la Biblia que su sudor eran como gotas de sangre que caían al cielo, a la tierra, perdón, ¿sí? Y él hizo una oración, ¿sí? Y esa oración denotó un momento de angustia, ¿sí? ¿Y por qué? Uno dice, pero ¿por qué si Jesús era Dios, por qué se angustió? ¿Sí? Pues porque, aunque sabemos que él era Dios, él dejó su naturaleza divina, y él era un ser humano como nosotros en carne. Entonces él tenía eso que nosotros tenemos, los seres humanos, que vivimos momentos de angustia, ¿sí? Su oración fue, ¿se acuerdan cuál fue la oración? ¿Sí? Pasa esta copa de mí, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál copa? La copa del sufrimiento que él iba a tener más adelante. Entonces, cuando uno habla de angustia, Jesús entiende qué es eso. Jesús entiende que son esos momentos de angustia. Estos tres señores probablemente estaban en ese momento y tuvieron un momento de angustia, ¿sí? Pero ellos sabían a qué Dios servían, ¿verdad? ¿Sí? Y nosotros sabemos, ese Dios que nos liberó, ese Dios que nos compró, y ese Dios que venció al mundo, ¿sí? Y si venció al mundo, pues nosotros, ¿por qué vamos a tener, verdad? El segundo momento de angustia de nuestro Señor Jesucristo, yo lo pondría en ese momento crucial en la cruz, cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Y los teólogos siempre se rasgan la cabeza como que, ¿y Él por qué dice eso? ¿Sí? ¿Cómo así que Dios lo abandonó? Es un momento de angustia porque recuerden lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y es que Él llevó los pecados del mundo. Eso no fue, algo tan bonito, el escritor escribió, Él llevó los pecados del mundo. No, en ese momento realmente, si alguien hubiera podido afirmar, algo oscuro estaba pasando en esa cruz, y es que tenía Él los pecados de todo el mundo, ¿sí? Esos pecados que uno no los ve porque pues esto, ¿sí? Pero Jesús se movía en un mundo espiritual, y Él estaba cargando con los pecados del mundo. Probablemente en ese momento, sí, Dios se alejó de Él, porque todos los pecados del mundo estaban en Él. Es un momento de angustia, es un momento crucial, pero este momento crucial le dio la victoria, nos dio la victoria, ¿verdad? ¿Sí? Es un momento crucial. Entonces, si volvemos otra vez a lo de este pingüino, imagínense estar 2 meses ahí, perder el 50-60% de la masa corporal y que la hembra no llegue. No sé si se llama angustia, pero seguro que sí se preocupará el pingüino y dirá, ¿qué hago? ¿Lo dejo y me voy y salvo mi vida? ¿O qué hago? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, el Salmo 118, 5, 7 dice, en mi angustia, dice el salmista, oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Entonces podemos entender realmente que en esos momentos de angustia, les decía al iniciar que es normal para nosotros tener esos momentos de angustia, pero no es normal que un cristiano viva angustiado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la roca, estamos parados sobre ella,
Entonces, yo saqué aquí 3 puntos dentro de este punto que es importante, y es, lo primero que hay que hacer en esos momentos de angustia es tener calma, ¿sí? Tener calma y confiar que Dios tiene toda situación bajo control. Lo segundo es tener fe. A veces nos angustiamos porque no creemos en el poder del Señor. A veces nos preocupamos de más, y a veces hay que dejarle también algo a Él y confiar en Él. Eso es tener fe. Y lo otro, pues lo que nos pide aquí el salmista, orar. Si estamos en momentos de angustia, que seguro algunas veces vamos a tener, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Padre, ponerle a Él nuestras dolencias, nuestros quebrantos, nuestras angustias, ¿sí? Y seguro que Dios es fiel y firme, ¿verdad? Es su voluntad. Entonces, ¿cuántas veces, y yo lo pensaba cuando hacía este estudio, cuántas veces yo me he angustiado innecesariamente? Y me angustio y yo no me creo unas cosas en la cabeza que realmente no pasan, ¿sí? Y a la final me siento y le dejo todas las cargas a Él. Entonces realmente lo que busca este punto es que nosotros esperemos en Él, como lo hicieron estos 3 hombres, ¿sí? ¿Por qué digo que ellos esperaron en Él? Porque aunque estaban en un momento que probablemente les generó angustia, ellos siguieron adelante con su convicción, ¿sí? Y ahí vamos al segundo punto. Entonces, antes de ir al segundo punto, si tú has sentido angustia, pues la invitación es a que le dejemos las cargas al Señor. Si tú no lo conoces porque estás aquí por primera vez, te quiero decir que el Dios de Israel, que es nuestro Dios, ¿sí? Él nos liberó a través de su Hijo Jesús, ¿sí? Y que esa angustia que sufrió Jesús fuera para que nosotros sintiéramos gozo, sintiéramos paz y nos regocijáramos en su palabra. Entonces, mis hermanos, si tenemos angustia y si llegan esos momentos de angustia, recordemos a quién debemos acudir. Amén. En Él esperaré. Segundo punto, porque somos humildes. Y ahí vamos a leer Daniel 3:15. Solo es un versículo. Dice: les daré la oportunidad, dice Nabucodonosor nuevamente, les daré la oportunidad de inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios, y no es lo que dice Nabucodonosor, qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Allá en Éxodo 5:2 también hubo un gobernante así, de hecho han existido muchos, ¿sí? que hablan de esta forma: ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Ese gobernante fue el faraón, ¿sí? Y allá en Éxodo 5:2 dijo el faraón: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel, ¿sí? Estas actitudes de estos 2 hombres denotan una sola cosa que los embargaba en ese entonces, y esa sola cosa se llama soberbia. Eso es soberbia. Definamos qué es soberbia. Soberbia, dice, es una característica personal o una actitud de la persona que cree tener una posición de superioridad o de privilegios frente a los demás. Nuevamente, es una característica personal o una actitud de la persona que cree tener una posición de superioridad o privilegios frente a los demás. Eso es soberbia, y este rey y el faraón fueron soberbios, ¿sí? ¿Cómo va a decir el rey que Dios puede librarlos de mi poder? ¿Sí? Entonces, esta soberbia también es un pecado. Esta soberbia es un pecado. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, nos caracterizamos porque nosotros no somos soberbios, ni podemos serlo, porque va en contra de la naturaleza del cristiano, ¿sí? Nosotros no podemos ser soberbios. Si alguno de nosotros es soberbio, entonces yo te diría en este momento: cuidado con eso, porque tal vez entonces no seas un cristiano,
porque son polos opuestos, ¿sí? La Biblia lo dice, Dios resiste a los soberbios, ¿sí? Esa persona que se cree superior a los demás, ¿sí? Dios resiste a los soberbios. Primera de Pedro 5:5 dice: asimismo los más jóvenes están sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y digamos que ese versículo me da paso para nombrar este punto. ¿Por qué esperamos en Dios? Porque somos humildes. Es lo contrario a la soberbia. Y el pueblo de Dios es humilde, debe serlo, ¿sí? ¿Y por qué debe ser humilde el pueblo de Dios? Vamos a definir qué es humildad. Ya definimos qué es soberbia, que el pueblo de Dios no es soberbio, ¿sí? Vamos a definir qué es humildad, ¿sí? Humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Eso es humildad. Y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Entonces, nuevamente se los voy a leer. Es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Llamé a este punto, esperamos en él porque somos humildes, ¿sí? Y lo doy como una seguridad, porque realmente nosotros, si somos cristianos, debemos y somos humildes. O sea, si somos cristianos, somos humildes. ¿Por qué? Tomando esta definición que dice que es reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades, cuando nosotros llegamos al Señor, tuvimos que reconocer nuestras limitaciones y debilidades. ¿Cómo lo hicimos? Alguien que me diga, ¿cómo fue la primera vez que uno dice, cuando llega a los pies de Cristo, uno reconoce sus limitaciones y sus debilidades? ¿Cómo lo hicimos? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Reconocemos: Señor, yo soy un ser imperfecto, tengo muchos pecados, ¿sí? Y soy incapaz de salvarme o de hacer algo por mí mismo. Cuando nosotros reconocimos eso, digo reconocimos, o reconocemos los que todavía no lo han reconocido, pero cuando nosotros reconocimos eso, fuimos humildes, porque dejamos nuestra vieja naturaleza. Tú dices, nos humillamos, dejamos ese orgullo y le reconocemos a Él y le dijimos: Señor, nosotros no somos nada, somos pecadores. Sí, que es que yo tengo dinero, que es que yo trabajo, que es que yo soy muy inteligente, pero yo soy pecador. Y no tengo nada que ofrecerte para que tú me des a cambio la salvación, ¿sí? Ese es el primer ejemplo de humildad que un cristiano muestra. Por eso les digo que un cristiano es humilde. Porque si tú no has mostrado eso, pues entonces no eres cristiano. Si tú no te has arrepentido, ¿sí? No ante una persona, no ante un Señor, sino ante Dios, ¿sí? Si tú no le has dicho: Señor, yo soy pecador, cámbiame, entra en mi vida, mora en ella, pues entonces no has dado ese paso de humildad. Entonces no eres cristiano, ¿sí? La humildad nos hace morir a nuestro propio yo, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que dice? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando yo hago eso también eso es poesía, no es poesía. Cuando tú sientes eso, realmente tus actitudes normales que tenías diariamente las dejas atrás. No porque te lo diga una persona aquí parada o porque la Biblia te lo diga, no, deje de fumar, deje de hacer eso, no. Porque ya no vives tú, vive Cristo en ti. Es por eso, porque tú estás cumpliendo lo que dice la palabra, ¿sí? Cuando hacemos eso, somos humildes. Jesús nos enseñó el ejemplo más puro de humildad, ¿sí? Y ese ejemplo puro de humildad está en Filipenses 2. Voy a ir a Filipenses 2. Si quieren ustedes anótenlo y yo se los leo. Está en Filipenses 2. Dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces
háganme verdaderamente feliz. Aquí está hablando Pablo a los corintios. Háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. O sea, mira la definición de humildad que espera Dios. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Qué difícil es eso, ¿verdad? Qué difícil es decir, no, tú eres mejor que yo en esto. Pablo lo hizo. ¿Sí? Pablo alguna vez por allá en 1 Timoteo 15 dijo: palabra fiel y digna, recibida por todos, es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, dijo Pablo. Él mostró una actitud de humildad. Dijo, claro, hay pecadores, pero yo soy el peor. Sí. No se ocupen solo de sus propios intereses, sigamos aquí en Filipenses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál fue esa actitud? Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esa es el mejor ejemplo de humildad que nosotros los cristianos podemos tener. Es el de nuestro Señor y amado Jesús de Nazaret. Ese es el mejor ejemplo de humildad. ¿Sí? Entonces, estos tres hombres probablemente y seguramente eran humildes. ¿Sí? Y hablo de una humildad no física, no hablo de escasez, hablo de una humildad de actitud, una humildad de corazón. Es esa humildad. ¿Sí? El cristiano que es humilde, o sea, el cristiano sabe que su dependencia es de Dios y solo de Él, y se sujeta a la palabra del Señor y se sujeta a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros, el pingüino emperador tiene algo de pronto de humildad, ¿no? Pues yo no sé si llamarlo humildad o de nobleza más bien, ¿sí? Y es que él sirve, ¿sí? El papá se queda ahí sirviendo por 2 meses esperando que la mamá vaya, coma y vuelva. Ese es un ejemplo de humildad. Nosotros mostramos ejemplo de humildad cuando servimos, ¿sí? Los que están en el grupo de alabanza, ellos sirven. Los que están ahorita con los niños son servidores, son ejemplos de humildad, ¿sí? Mostrando que el tiempo de un domingo, que normalmente la gente del mundo dice, pues vaya y juegue fútbol y haga otras cosas, están aquí sirviendo. Eso es un ejemplo de humildad, ¿sí? El pingüino emperador muestra un ejemplo, no sé si pueda llamarlo así, de humildad o de nobleza. Él sirve, ¿sí? Él está 2 meses ahí, con ese frío inclemente, ¿sí? Tratando de incubar su polluelo. Aplicación, mis hermanos. Les he hablado de soberbia y de humildad, ¿sí? Ya como saben, la soberbia no es un atributo del cristianismo, ¿sí? A tal punto que si alguien demuestra soberbia, pues eso es un pecado, ¿sí? Y si alguien dice, oiga, sí, yo soy muy soberbio y me considero mejor que los demás, tienes que ir a los pies de Cristo, mis hermanos, ¿sí? Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿tú cómo te consideras? ¿Tú eres soberbio o eres humilde? Si eres soberbio, uy, grave, ojo, pilas, porque Dios resiste a los soberbios. Si no eres humilde y tampoco eres soberbio, tampoco está bien, porque si no eres humilde significa que todavía no has dado ese paso de humildad principal, que es el de reconocer que no somos nada, ¿sí? Y que necesitamos la ayuda de alguien, y ese alguien no es un hombre, ese alguien es Jesús, ¿sí? Si tú no eres humilde, digamos que la invitación es a que reconozcamos que nosotros no somos nada, separados de Él, nada podemos hacer, dice su palabra, ¿sí? Y si ya somos humildes, pues
sigamos, mantengámonos, ¿sí? Mantengámonos en la palabra del Señor. Mis hermanos, en Él esperaré. Vamos del versículo 16 al versículo 18. Punto 3, porque en Él ponemos nuestra confianza. Punto 3, porque en Él ponemos nuestra confianza. Entonces el versículo 18 dice: Sadrac, Mesach y Abednego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Es un ejemplo fuerte de firmeza, ¿no? Sí, estaban convencidos, tenían una convicción en su corazón, y aunque los estaban amenazando para matar, los hombres seguían parados en su posición. Es un ejemplo fuerte de firmeza. Aquí tengo que, digamos, que explicarles algo. Aquí dice, ellos dicen: el Dios al que servimos es capaz de salvarnos, como si fuera un de pronto, ¿sí? Entonces yo decía: ¿pero por qué si Dios salva? Entonces Dios no es que sea capaz, es que Él salva. Pero es que este salvarnos es diferente. Este salvarnos viene de el griego chesar, que significa dejar libre. Entonces ellos en ese momento estaban allí presos y los iban a arrojar al horno, ¿sí? Entonces cuando ellos dicen es capaz de salvarnos, están diciendo es capaz de librarnos de este momento, de ese horno, ¿sí? Ellos no hablaban de la salvación eterna. La salvación eterna es diferente. La salvación eterna viene del griego soso, que significa tener misericordia, preservar, ¿sí? Y rescatar, que fue lo que hizo nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, tengamos claro eso. Cuando aquí dice el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos, no están hablando de la salvación eterna, están hablando de la salvación física en ese momento, ¿sí? Y ellos tenían fe, tenían su convicción, ellos decían: Dios es capaz de salvarnos, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de confianza fuerte en el Señor. Por eso lo he titulado porque en Él ponemos nuestra confianza. Y como hoy es el día de las definiciones, definamos qué es confianza, ¿sí? ¿Qué es confianza? Confianza es esperanza firme de una persona que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea o ha dicho. Nosotros en quién tenemos esperanza. En nuestro amado Señor Jesús, ¿cierto? ¿Por qué tenemos esperanza en Él? ¿Cómo? Porque Él resucitó, pero la esperanza que tenemos en Él es que Él volverá. ¿Sí? Y volverá por su iglesia, que somos nosotros. Esa es la esperanza que tenemos, que Él va a cumplir su palabra, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de angustias y de humildad y de esperanza, yo tengo que decirles que a veces uno tiene esos tres elementos cuando se enfrenta a algo duro en lo que yo me he enfrentado últimamente, en los últimos meses, ha sido la muerte de mi hermana, de una hermana mía, mi hermana Claudia. Ella murió y duró, digamos que yo les he contado a algunos de esta historia, pero ella duró muchos años padeciendo una grave enfermedad, ¿sí? Entonces, era un cáncer, digamos que un poco agresivo, que poco a poco la fue consumiendo, ¿sí? Yo puedo decirles que en los últimos meses de vida de ella, nosotros pusimos nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza en Él, ¿sí? Y yo puedo decir, así como ellos dicen acá, como dice Mesach, Sadrac y Abednego, o sea, nosotros cuando hablábamos con ella decíamos: nosotros sabemos que Dios te puede sanar, ¿sí? Que Dios te puede sacar de ahí y sacar caminando. Pero aunque no lo hiciera, el Dios a quien creemos te va a salvar. Y ella, en sus últimos meses y días de vida, creyó en esas palabras y en esas promesas. Tuvo esa esperanza. Cuando uno se enfrenta a esos momentos duros y difíciles, es cuando uno piensa en esa esperanza, ¿sí? Y que tenemos una confianza en Él, ¿sí? A veces, y por eso cuando nosotros a veces predicamos el Evangelio,
les hacemos pensar a las demás personas y los aterrizamos cuando les decimos: ¿usted ha pensado en sus últimos días? ¿Ha pensado qué va a pasar cuando usted ya esté a punto de dejar este mundo? ¿Ustedes lo han pensado para sus vidas? ¿Sí? A veces nosotros como cristianos no, porque sabemos en quién ponemos nuestra confianza, pero a veces, como tenemos esa naturaleza humana, es normal a veces pensar en eso, ¿sí? Y a veces yo he pensado en eso. Mi hija últimamente, no sé por qué tengo que hablar con los profesores de escuela dominical, no me dice, ha hablado mucho sobre la muerte, ¿sí? Mi hija Sofía, ¿sí? Y habla de Jesús y que Jesús murió, y me dice: papá, ¿y tú te vas a morir? Y yo lo pone a pensar, y yo: cierto, hacia allá vamos, nos vamos a enfrentar hacia eso. Claro, lo más seguro es que sí me vaya a morir, si es que Jesús no viene antes, pero lo más seguro es que me vaya a morir, ¿sí? Entonces eso lo pone a pensar a uno: ¿y qué va a pasar allí en ese momento? Entonces me gustaría que cada uno de ustedes pensara: ¿qué va a pasar en ese momento? Yo no sé, ninguno de nosotros sabe si es ahorita, si es mañana, si es en 10 años, si es cuando tengamos 50, 60, 80 años, pero va a llegar ese momento en nuestras vidas, si es que Jesús no viene antes. Entonces, ¿en quién has puesto tú la esperanza de vida? ¿La esperanza en quién la has puesto? O ya, definitivamente no, ya, lo que viví, lo que no, ¿sí? Sería bueno que cada uno de nosotros pensara en eso. Cuando uno piensa en eso, uno dice: mierda, sí, es cierto. Cuando pase eso y deje de disfrutar, ¿en quién he puesto mi esperanza? Pues les quiero decir que nosotros, el pueblo de Dios, ha puesto nuestra esperanza en el Hijo de Dios, en Jesús de Nazaret, ¿sí? Y nosotros no tenemos, tenemos esa esperanza firme que Jesús murió por nosotros, ¿sí? Para darnos salvación, que Él venció la muerte por nosotros y que Él nos rescatará y nos tendrá en la eternidad con Él, como su iglesia. Amén. Romanos 8:38 dice: pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Él nos ha manifestado en Cristo Jesús. Amén. Entonces, para ya terminar con la aplicación, mis hermanos, ¿sí? ¿Cómo se llamaba la charla de hoy? En Él esperar. Y tocamos 3 puntos, ¿sí? Esperamos en Él porque es normal vivir momentos de angustia. Esperamos en Él porque somos humildes y lo conocemos, y Él nos conoce a nosotros. Y esperamos en Él porque en Él tenemos confianza. Amén. Entonces, permítame orar. Amado Señor, gracias Dios te damos por este día, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, así como estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que aún en diferentes circunstancias de angustia, de peligros, fueron humildes, Señor, y esperaron en ti. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Tu palabra, Señor, nos enseña, nos muestra, nos redarguye, nos instruye, Señor. Gracias porque nos enseñas hoy y nos muestras que debemos seguir esperando en ti, Señor, en tus promesas, en tu palabra. Debemos creer en ti, Señor, y tenemos que decirte que lo hacemos, Dios, que queremos ser más fieles a ti. Queremos, Señor, tener esa humildad que nos caracteriza, que caracteriza al pueblo tuyo, Dios. Que así como nuestro amado Señor Jesús dio su vida por nosotros podemos también dar algo de nuestra vida en servicio hacia los demás. Gracias por esas enseñanzas, gracias por enseñarnos que la angustia no lo es todo, Señor, porque tu palabra dice: si tú venciste al mundo, pues nosotros tenemos que estar confiados, Dios, ¿sí? Confiados porque tú ya lo venciste por nosotros, ¿sí? Gracias por eso, Señor, gracias también por mostrarnos que debemos confiar en ti. Y es algo que realmente tú nos pides, Señor, y nos pides hoy, y siempre nos has pedido, y es que tengamos esa fe en ti, Señor, fe en tu palabra, fe en tu amado Hijo Jesús, Señor.
Gracias te damos, Dios. Gracias te doy por la iglesia, por su cuanto Jota. Bendice a cada una de las familias aquí representadas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.